están amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Hoy tenemos un episodio muy especial. Estamos junto a Ariel Ceballos, un cofundador de Bamboo Tech, una de las empresas más innovadoras dentro de lo que es Cochabamba y Bolivia, obviamente. Y pues vamos a conversar con él y vamos a conocer las partes más importantes e interesantes que nos tiene por explicar. Principalmente, Ariel es uno de los es ex estudiante de San Agustín y de igual manera ha empezado igualmente su línea académica a estudiar ya sea en Estados Unidos y finalmente en Suiza. Por favor, Ariel, explícanos más, ¿cómo estás? ¿Qué tal a todos? Un gusto, gracias por tenerme en esta emisión. A ver, ¿qué contarles? Sí, en primer lugar, creo que todo comienza con el colegio, como dices, el San Agustín. Creo que mal que bien nos formó mucho en matemáticas y cosas muy fuertes, ¿no? Y es innegable que ha marcado mi vida completamente, en mi manera de pensar y atacar problemas. Es el escudo, son las armas intelectuales que me han llevado mucho. Cuando estaba en Estados Unidos, en Berkeley, para serles honestos, no era muy fácil. Estaba compitiendo con los mejores en mi clase, por ejemplo, de matemáticas de 150 personas, éramos dos latinoamericanos, ¿no? Entonces estábamos con muchos asiáticos, y los cuales siempre estaban ayudándose los unos a los otros y pues no te compartían notas, ¿no? Entonces, me acuerdo una vez, una de las pocas veces donde tomé un examen y tuve la mejor nota de 150 estudiantes en informática y me sentí honestamente orgulloso porque como bolivianos venimos de un país pequeño, querramos o no, a veces sin estas oportunidades que se tienen en otros lugares. Y pues eso es por un lado lo que he aprendido, ¿no? Entonces, en mi carrera académica en Estados Unidos, fue mucho aprender todas esas partes de ingeniería, de operaciones, de modelización. Y después fui a hacer el doctorado en Suiza, donde fue mucho, el doctorado es muy diferente de una licenciatura y una maestría. ¿Por qué? Porque el doctorado es un proyecto de 4 años que lo llevas tú solo, ¿no? Entonces no es la tarea que te vienen para la licenciatura, aquí tienes tu tareita, hazlo para el fin de semana y ya está. No, tú tienes una pregunta que tienes que responderlo de una manera profunda y bien fundamentada en 4 años, ¿no? Es decir, eso también psicológicamente incluso es muy pesado, porque ¿qué pasa si esa sola pregunta te va mal? Y quizá va en esta cuestión del emprendimiento, ¿no? Te da una solidez, porque al final cuando somos emprendedores nos ponemos en una idea y tenemos que ser sólidos psicológicamente, porque hay subidas y bajadas, ¿no? Entonces, creo que eso me ayudó un montón. Finalmente, tuve la oportunidad de hacer un MBA. Un MBA ya me provocó, tuve la suerte de cuando estaba en Berkeley, Harvard nos invitó a un programa durante 4 semanas para poder sentir qué es hacer un MBA en Harvard. Entonces los profesores de Harvard venían, nos daban cursos durante 4 semanas. No era un MBA, pero era como un gustito del MBA, ¿no? Y era increíble, changos. Era increíble. Me acuerdo que cuando ni bien llegamos ahí al curso, teníamos nuestros nombres, ¿no? Éramos 80 estudiantes que estaban ahí, nuestros nombres estaban escritos ahí, Ariel Ceballos, Bolivia, de la Universidad de Berkeley, y así sucesivamente. Y el profesor agarraba y se dirigía y decía, bueno, Ariel, tú que vienes de Bolivia y además que has crecido en tal parte y solamente con tu mamá y sin tu papá, tú debes entender qué es tal cosa. Entonces, imagina un profesor que se sepa de A a Z tu historia. Era increíble. Es decir, era una experiencia wow y me dio esas ganas de hacer un MBA, ¿no? Lo hice en un MBA en Suiza, donde la preparación no es técnica, pero sino de liderazgo, de entenderse y mirarse al espejo, lo cual necesitaba, quizá en cierta manera, pero me dio mucha esa ambición, ese contacto y ese, yo qué sé, es un gusto, es un despertar, el tratar de emprender que pues lo traté de hacer y después vine a Bolivia, ¿no? Entonces, eso es un poquito sobre mi educación, Fabio.
Ariel, bienvenido nuevamente. Antes que de seguir con este episodio, me gustaría mencionar que estamos en Instagram, Facebook, que nos puedan encontrar como Mastermind Bolivia, y en YouTube no se olviden de suscribirse al canal, que van a poder encontrar este videocast en nuestro canal de YouTube. A mí me quedó a lo que dijiste hace un momento, que es esto de cuando sos emprendedor estás enfocado y surfeas en realidad estos momentos de altos y bajos. ¿Cómo crees vos que desarrollaste esta mentalidad de emprendedor? Mm, creo que mucha mentalidad emprendedora en Bolivia viene de la necesidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora, cuando se tiene que ganar uno el pan de cada día, es bien difícil y uno empieza a pensar, a ver, les voy a contar algo. Cuando yo estaba en el colegio San Agustín, mi mamá era una de esas mamás, es decir, yo crecí solamente con mi madre, ¿ya? Y mi papá se fue cuando era muy joven, se separaron. Y entonces mi mamá me decía, Ariel, no te voy a dar dinero porque eso va a pagar tus vicios, ¿ya? Es decir, entonces yo decía, pucha, y ahora, porque yo iba a los recreos y todos mis amigos se compraban, tú sabes, así muchos los super sándwiches y demás, y yo, mi mamá decía, ¿quieres un super sándwich? Yo te hago un super sándwich en la casa y te lo llevas, ¿no? Pero no, pues es otra cosa. Entonces ahí empecé a pensar, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y empecé a dar clases de matemáticas. Empecé a ser mentor. Empecé a hacer la tarea para mis amigos, porque decía, si lo hago bien, ¿por qué no lo voy a hacer? Y empecé a tener mucha demanda y entonces empecé a subir los precios, ¿no? Entonces, fueron mis primeras partes, pero creo que vino mucha de esa necesidad, ¿no? No les voy a mentir, me acuerdo que a veces mi mamá, una vez estaba atrasado, me levanté tarde y yo me fui a tomar un taxi porque tenía dinero para un taxi y hasta mi mamá estaba impresionada que yo me podía pagar el taxi, que no. Por un lado fue eso, pero por el otro lado también creo que lo que les hablo de Berkeley, de Suiza, no fue siempre, chicos, en mi parte, por lo menos, algo fácil. No, no es que nadie vino con un montón de dinero y me dijo, Ariel, toma, estudia y está. Honestamente me la tuve que hacer solo. Y me acuerdo, mi mamá me dijo también, mira, Ariel, yo te pago tus 2 primeros años de universidad. Después, el tercero, el cuarto y todo lo demás es tú, porque tengo tus hermanas a quien tengo que dedicar. Y eso, quieran o no, me dio miedo, me dio miedo terrible, porque era como que me decía, mira, Ariel, aquí está, te voy a enseñar a volar un poco, en 2 años te empujo, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Entonces, eso me ayudó también a ser muy exigente en dónde iba a conseguir trabajo. Entonces, me ofrecían trabajo, pero me decían, te voy a pagar solo $5 la hora. Y decía, no puedo, no puedo, en serio que no podía. Entonces, fue esa necesidad que me empujó a ser más emprendedor, más lanzado, a testear los límites, ¿no? Y siempre, ¿ya? Por un lado. Entonces, creo que ahí se me salió un poco eso. Pero un otro lado, quizá también que me empuja mucho esto, es que al final, aunque he vivido mucho fuera del país, añoro nuestro país, ¿no? Añoro Bolivia, añoro Latinoamérica, y añoro que acá tengamos nuestro Silicon Valley, que acá realmente tengamos nuestros emprendimientos que van para arriba. Y creo que en lo académico he podido mostrar que podemos saber bolivianos, como todos, que si le ponemos las pilas, podemos mostrar que somos recontra buenos, ¿no? Entonces, y creo que en el lado de emprendimiento es lo mismo. Entonces, cuando creé Bambú, por ejemplo, una de las partes de estas es hacer eso, es agarrar y llevar la marca Made in Bolivia, pero que sea un Made in Bolivia que realmente brille fuera, ¿no? Entonces, esa es otra energía que me empuja mucho, Mauricio. Buenísimo, buenísimo, Ariel. De verdad que en estos pocos minutos que hemos podido estar conversando, me impresiona tu mentalidad, me da mucha admiración escuchar a un latinoamericano tan preparado, a un latinoamericano que no solamente se preparó fuera, sino que está apostando por emprender en su región, en Bolivia en este caso, ¿no? Y hacia esto va mi pregunta. Dos preguntas, segunda. Bien. La primera es eh, que nos cuentes un poco en qué consiste Bambú
¿Sí? Eso para mí me da bastante curiosidad de en qué consiste, uno, y segundo, ¿por qué alguien tan preparado y que tiene tanto campo internacional en el llamado primer mundo, tanto en Estados Unidos como en Europa, decide por apostar a emprender en su país, en Bolivia? Estas dos preguntas me encantaría escucharlas de ti. Muy bien. Bambú viene de una, ¿saben qué algo? Cuando yo estaba en Novartis y GlaxoSmithKline, dos multinacionales farmacéuticas en las que trabajé y tuve los roles de gerente de ciencia de datos, me di cuenta, honestamente yo tenía esa perspectiva naive como cuando fui a Estados Unidos la primera vez, no les voy a mentir, que todos tenían dinero, ¿no? Y en términos de Novartis y Glaxo, que todos los procesos eran pues top notch, ¿no? Así, excelentes. Y me di cuenta que no es verdad. Me di cuenta que a veces en Estados Unidos, y lo han visto ahora y ahora nos damos más cuenta con lo que pasó, por ejemplo, con George Floyd, por ejemplo, el afroamericano en Estados Unidos, ¿no? Que ha fallecido, que hay pobreza, que hay discriminación y hay muchas cosas, y quizá más fuerte que en nuestros países, ¿no? Quizá a veces acá por lo menos tenemos de comer. Entonces, en primer lugar, me di cuenta que esas crisis hay en otros países, pero las empresas aplican también. Es decir, un Novartis, un GlaxoSmithKline y demás, tienen algunos procesos que se manejan solo con Excel. Hay análisis que se hacen muy de manera forzosa, es decir, agarran y la gente pregunta y dicen, no, yo quiero mi pedido lo más pronto posible y ya está, en vez de ir hacia el análisis y hacia los datos, como pensaríamos que debería ser. Entonces, ante eso, nace Bambú. Y la idea de Bambú es que las empresas no utilizan sus datos o quizá ni siquiera producen datos para manejar sus empresas de una manera un poquito más distante, ¿no? Siempre cuento la historia de una señora a la cual encontré acá en un mercadito cerca de mi casa en Cochabamba. Estaba yendo a una caminata y voy a comprar un pan con sardina, ¿no? Para llevarme. Y de repente veo, no sé por qué veo la sardina y estaba expirada. Y estaba expirada de 6 meses. Y la señora encima no podía ni ver bien, no tenía ni lentes. Y dice, ¿es en serio? ¿Está expirado? Y casi se pone a llorar, ¿no? Porque imagínense una sardina que cuesta 15 bolívares para la persona, es importante. Entonces, por supuesto, ella no tiene un sistema de datos que le dice qué productos están expirando, qué productos no están expirando, y no puede manejar esto. Entonces, hay esa realidad a muchos niveles, chicos. A muchos niveles, datos se utiliza muy poco. Entonces, Bambú nace con la idea de facilitar eso, de nosotros, en primer lugar, educar a las empresas, para educar a los gerentes, para decirles cómo deberían digitalizar su empresa. Segundo, ayudarles a encontrar sistemas de digitalización, es decir, hay varios sistemas para digitalizar pequeñas, medianas y grandes empresas, entonces nosotros les colaboramos a hacer eso. Tercero, utilizar esos datos para tomar mejores decisiones. Entonces, nosotros les ayudamos a primero crear tableros de control donde un gerente va a decir, wow, veo dónde están yendo mal las cosas, o también donde se pueden tomar algoritmos que te ayuden a tomar mejores decisiones. Y ahí es donde pueden ser algoritmos tanto de ingeniería industrial como algoritmos de inteligencia artificial que nosotros ayudamos a desarrollar. Entonces, esos son los grandes ámbitos en los cuales Bambú se presenta. Como pueden ver, se aplica a muchas empresas, pero les voy a ser honesto también, estamos viendo y estamos aprendiendo mucho en dónde realmente hay una necesidad más específica. Porque según lo que les he descrito, me pueden decir, Ariel, pero eso es el océano, es varias cosas que se pueden hacer ahí, ¿no? Pero ¿dónde deberías enfocarte? ¿En qué parte? ¿En finanzas, en bancos, en industrias de producción, en mineras? Y eso es lo que Bambú está descubriendo ahora, ¿no? Hemos tenido varios contratos desde UNICEF hasta un banco en Finlandia. Pero estamos tratando de descubrir en Bambú en qué áreas nos vamos a enfocar
y este año, el 2021, para nosotros es descubrir y un poquito enfocarse mucho más hacia eso. Pero en general, esas grandes columnas que les hablé, educación, digitalización, crear tableros de control, creación de algoritmos, es la parte y la fuerza de Bambú en colaboración con otras empresas. Ahora, Bruno, primera pregunta, ¿no? Espero que te haya respondido la primera pregunta de qué es Bambú. Y la segunda pregunta es ¿por qué un boliviano vuelve a su país? ¿No? Eh, como les digo, por un lado es esas hierbas que nos cautiva de esta tierra boliviana, ¿no? Hay una canción que dice esto, ¿con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana? Pero por otro lado, es también, me parece, que yo creo que hay una oportunidad enorme. Bien, vean Israel. Tuve la oportunidad de ir a Israel durante mi MBA. Israel es un país que se ha creado después de la Segunda Guerra Mundial, de 1940 y tantos, ¿no? Después del 44, con personas que han sido perseguidos, ¿no? Los judíos que han sido perseguidos y que han venido con maletitas, ¿no? ¿Dónde? A una parte, váyanse a Israel, toda esa parte es un desierto, ¿ya? Es decir, es como, y viene un desierto. Si ven ustedes ahora en el Nasdaq, que es un índice de la bolsa de valores, muchísimas empresas del Nasdaq vienen de Israel. ¿Cómo es que un país en 60 años, 60, 70 años, puede volverse una de las mecas tecnológicas más grandes del mundo? ¿No? Y creo que para mí es parte de que si nuestros cerebros se van, no vamos a poder lograr eso, ¿no? Entonces, para mí es fortalecer internamente eso. Yo creo que tengo un sueño de que acá en Bolivia no las creemos, que son una vez, bueno, Bruno, creo que tú vienes de Perú, pero nosotros en Bolivia hemos ido una vez al Mundial, ¿no? Entonces, el 94, y nos tuvimos que creer que podíamos hacer eso. Y creo yo que en tecnología es un poquito lo mismo. Ya hay algunos grandes ejemplos, ¿no? Ya Halasoft y demás, pero creo que podemos hacer eso. Entonces, para mí, no sé si Bambú va a ser esa gran empresa, pero lo que por lo menos quiero y sueño es que quizá algún bebé de Bambú salga y diga, Ariel, no supiste crearlo bien y hacerlo bien, pero mira, yo te lo voy a enseñar, y Carlos agarra acá que nos está escuchando y diga, yo voy a crear la empresa de tecnología, ¿no? Entonces, no hay problema, ¿no? Que me contrate y después me ayude a programar, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Entonces, ese es mi otro sueño, Bruno. Ariel, sabes que qué bueno lo que acabas de decir, porque uno de los objetivos más grandes que tenemos, al menos nosotros cuatro, que armamos este podcast, es justamente eso, poder motivar y contagiar a que las personas se animen, porque sí se puede, lo importante es arrancar, como decía, a veces para nosotros es muy estimulante escuchar testimonios como el tuyo y como otros invitados que hemos tenido, porque eso es lo que queremos lograr, el que sí se puede y que a veces nosotros mismos somos los que nos ponemos esos límites o esas barreras. Así que gracias por este aporte. Sí, y déjame ser un poquito, pero abogado del diablo, ¿no? Es decir, para mí el sí se puede me tomó mucho, es decir, tuve que vencer muchos demonios internos también para poder decir yo sí puedo, ¿no? Es decir, a veces me acuerdo cuando yo salí del colegio y decía, yo quiero una buena universidad, y nuestro pasaporte, no podíamos viajar con nuestro pasaporte boliviano a Estados Unidos, ¿no? Es decir, saben, no se puede. Estábamos limitados. Económicamente, una universidad americana me parecía imposible. Es decir, Berkeley te cuesta $45,000 al año. Es decir, ¿cómo vamos a hacer eso? Tenemos gente en Bambú que ha sido aceptada en maestrías en Inglaterra, pero no hay una beca que acompañe eso. Entonces dicen, no, lamentablemente no puedo ir. Entonces, creo que en eso lo que nos falta es que tenemos también bolivianos que tienen recursos en Bolivia, y lo que creo que nos falta es esa inversión de los que tienen a los que quieren, ¿no? Y a los que quieren arriesgar. Y me parece que esa cultura de invertir en nuestros jóvenes, invertir en el que quiere agarrar una bicicletita e irse a las Olimpiadas de bicicleta, al ajedrecista, creo, cruceña, a la chiquita esa que se fue a ser campeona de ajedrez, a pagar los pasajes, a hacer esas cosas.
creo que en eso nos falta querernos mucho entre los bolivianos, ¿no? Entonces hemos tenido un periodo de, en general, ¿no? A veces nos dividimos mucho, Santa Cruz, los Collas, los Cambas, cualquier cosa que sea, los que son más y los que son menos, pero me parece que realmente para que nuestros emprendedores crezcan, tenemos que apoyarnos entre eso. Y eso es algo también donde rescato mucho a los israelíes. Los israelíes se apoyan un montón, un montón. Es decir, alguien me dijo, si hay un peluquero israelí que abre, van a ir los israelíes. Y si le cortan mal, que le corten mal, ¿ya? Hasta que le corte bien, porque va a aprender, ¿no? Mientras acá alguien abre un peluquero, dice, pucha, mira ese, ¿qué se cree? Pues ha abierto una peluquería, ¿no? Entonces, creo que esa actitud de poder apoyarnos, de poder promocionar, y me encanta que ustedes hagan esto, porque por lo menos es hablar de nosotros, ayuda a cambiar esa mentalidad que tenemos que cambiar. Genial, Ariel. Me parece espectacular lo que tú dices y justamente es una de las metas que yo me he planteado a lo largo de mi vida. Ya estando en los últimos años de universidad, hice y tuve la iniciativa de querer aplicar a becas al exterior, con la iniciativa de abrir la mente, de en realidad de poder descubrir nuevas culturas, nueva gente, de descubrir nuevas formas de vivir, de estudiar y conocer realmente lo que se vive en otras realidades. Y mira, justamente tú lo viste, o sea, tú hiciste lo que yo realmente quisiera hacer a lo largo de mi vida y me da una curiosidad tremenda de cuál ha sido esa pepita de oro que has logrado sacar a partir de salir al exterior. O sea, realmente como boliviano, con todos los miedos y todo eso, ¿qué ha sido lo grandioso que has descubierto al abrir tu mente y salir? Mm. Wow, es una pregunta enorme, ¿no? ¿Qué decirte? Una primera cuestión es realmente vencer y confrontar mucho mis propios miedos. Me acuerdo, ¿saben qué? La primera vez que fui a abrir una cuenta en Estados Unidos, fui a un banco y como saben, en Estados Unidos los bancos y todo eso son edificios recontra grandes. Y voy y hasta tenía miedo de entrar, porque decía, puedo entrar yo, es decir, como yo puedo participar y puedo ir con mis $20 y abrir una cuenta, es decir, se me van a reír en mis narices, ¿no? Es decir, yo tenía esa actitud y esa mochila detrás, ¿no? De mis creencias y mis hipótesis y todo eso. Y me acuerdo que entro además y había una, no por entrar en el cliché, pero había una rubia despampanante ahí que atendía y hasta me sentía peor todavía, ¿no? Entonces yo estaba medio del trabajo, así. Pero lo que me enseñó mucho, Fabio, ese tiempo, es a sentirme normal. Ahora, por ejemplo, puedo ir a abrir una cuenta y ya no tengo miedo. Puedo agarrar y a dar una presentación en inglés en Europa y no tengo miedo. Entonces, la pepita de oro en primer lugar que fue confrontarme, mirarme mucho al espejo y mirar ese mismo Ariel que estoy viendo incluso ahorita aquí al frente de mí y ver las cosas que yo sé, que yo mismo me torturo y lo hago, pero a la vez decir que reconocer mi valor, mis limitantes y tener humildad, pero a la vez también tener más cariño por mí mismo, ¿no? Entonces, eso fue algo que no fue fácil y lo continúo luchando, Fabio, un montón. Creo que eso sería una gran lucha. Una segunda pepita de oro, me preguntaste una, pero te voy a dar dos, es la gente que me acompañó en eso, ¿no? Es decir, esos ángeles de la guardia que te caen cuando estás ahí. Me acuerdo que conocí, por ejemplo, una chica canadiense que me dijo, ayer vamos a mochilear por primera vez. Yo no sabía que era mochilear y me llevó y comprarme mi primera mochila y ahí llegar al aeropuerto y ir a Machu Picchu cuando fui la primera vez a Perú y decir, wow. Es decir, ese tipo de cosas, esos ángeles, un amigo que tengo, Mauricio, que me enseñó a jugar ajedrez, me dijo, Ariel, te regalo tu primer libro de ajedrez, y me lo regaló así, gente que sin interés y demás, creo que esos mentores, ¿no? Y creo que como emprendedores es algo que tenemos que encontrar, hay mucha gente que quiere enseñar, ¿no? Y ser abiertos a escuchar esos mentores. Entonces es algo que me ha regalado mucho también la vida, Fabio.
Wow, qué grande enseñanza nos estás compartiendo, Ariel. Yo quisiera preguntarte, bueno, más o menos también va por el mismo camino que Fabio, ¿no? Lo que has aprendido de tu experiencia. Aparte de eso, ¿cómo ves vos el futuro para nuestra sociedad? ¿Crees que en un momento haya más intercomunicación entre todas las diferentes culturas que hay en Bolivia? ¿Crees que las nuevas generaciones seamos un poco más optimistas y confiadas hacia eso y nos ayuden a desarrollarlo? Y por último, no sé si nos podrías mm, quizás dar no sé, 5 consejos, algo así, no sé, tres, los que vos veas convenientes, a las personas que estemos con las ganas de seguir quizás pasos similares a los tuyos, ir a otros países a estudiar, trabajar y volver a Bolivia a emprender. Ujú. Muy bien. Mira, sobre Bolivia, creo que siempre comienza de cada uno de nosotros, ¿no? Creo que mal que bien las divisiones y el poder dar la mano al otro sin odio, sin enojo, con cariño, con un abrazo, sin regionalismos, comienza realmente en nuestro propio corazón, venciendo nuestros propios miedos. Entonces, lo primero que diría es cuando vamos a compartir un meme que habla mal de alguien, cuando vamos a compartir rápidamente una broma que es, o ya sea sexista o ya sea cualquier cosa que sea, creo que pensar dos veces y más bien pensar cómo de nuevo tenemos que acercarnos hacia ese otro, ¿no? Hemos vivido periodos difíciles, no vamos a entrar en una charla política acá, pero hemos vivido en general un periodo difícil de test como bolivianos, pero creo que también tiene que ser un test para cada individuo, de decir cómo yo he podido extender la mano a un lugar y al otro. En Europa, y déjenme compartirles un programa, hay un programa que se llama Erasmus. El programa Erasmus te permite viajar, por ejemplo, y viene después de las guerras mundiales, ¿no? Entonces es para que los alemanes y los franceses no se den de nuevo, porque siempre es Francia contra Alemania todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay intercambios de que ahora todos los europeos van a universidades de varios lugares y yo era vicepresidente de los estudiantes Erasmus, era el boliviano suizo que mostraba a los suizos allá a los europeos que venían a Suiza, iba a mostrarles Suiza, ¿no? Porque me fascinaba mostrar las caminatas y demás. Pero lo lindo de esto es que descubrías eso, es decir, cuán diferentes somos, pero tan iguales en nuestras necesidades, en nuestros quererse, en nuestros miedos. Entonces, eso nos enseña mucho. A mí me encantaría que tengamos un programa Erasmus Bolivia, ¿no? Donde digamos, el último año del bachillerato o el penúltimo año, estudiantes de Santa Cruz se van a Potosí, los potosinos se van a Beni y cosas así para que entendamos cuál es nuestra realidad en nuestro país. Creo que es algo que nos va a ayudar. Entonces, dos cositas. Creo que hay programas, entonces, que se podrían crear para facilitar eso. Y segundo, creo que empieza, como te digo, de cada uno de nosotros extender la mano al otro, ¿no? Y como ustedes lo están haciendo, yo los veo la imagen de todos ustedes y veo una imagen bien diversa, ¿no? De ustedes cuatro, ¿no? En apellidos, en caras, en todo eso. Y eso me muestra y me da esperanza que estamos yendo en una buena dirección, ¿no? Eh, Después, la segunda pregunta, ¿qué consejos para alguien que quiere hacer el camino que un poquito yo he hecho? Eh, lo bueno ahora es que ya hay muchos más programas y accesos a fondos, a becas en el mundo. Entonces, antes todo eso era medio oculto, ¿no? Entonces estaba en la embajada de acá y quizás se le daba al amigo y no se extendía en todo. Lo que yo les aconsejo es preguntar sin miedo, por ejemplo, ir a embajadas, decir qué becas tienen, qué se puede hacer y todo eso. Segundo, no es todo académico, ¿no? Es decir, hacer lo que ustedes están haciendo, que es emprender, mostrar que se puede hacer algo más. No sé si han visto el francés que ha venido a limpiar nuestras lagunas y nuestros lagos y demás. Es decir,
¿qué hacemos nosotros así? ¿No? Es decir, eso fascina mucho cuando van afuera y dicen, ok, eres buen estudiante, pero ¿qué más? Porque nosotros queremos formar líderes, ¿no? Es decir, ¿qué aparte de todo eso estás haciendo? Entonces, por ejemplo, pueden decir, yo he hecho uno de los mejores podcasts que hay en Bolivia que ha formado emprendedores, ¿no? ¡Wow! Ese es diferente. Pero hacerlo así, ¿no? Entonces, me parece que ese es otro gran consejo. Y después encontrarse mentores, ¿no? Como les digo, yo siempre estoy muy abierto a que gente me diga, Ariel quiere ser mi mentor. Van a ver que soy muy exigente, pero eso es para mí importante para que la persona quiera crecer también. Entonces, y no soy el único, honestamente ahora hay muchos más bolivianos que ya han podido ir afuera, entonces contáctenlos y háganlo. Por último, salir afuera en tiempo de COVID se ha demostrado que ya no es una limitante para aprender, ¿no? Es decir, pueden tomar cursos de Harvard, de Berkeley, de MIT y de todo esto de una manera muy fácil. Por ejemplo, quizá alguno de ustedes ha escuchado de ciencia de datos. Harvard ha publicado su curso de ciencia de datos gratuitamente y lo pueden acceder y lo pueden. Imagínense, el curso de Harvard de ciencia de datos está disponible a ustedes, ¿no? Entonces, ahí sí es, de nuevo, tener la disciplina de decir, yo voy a agarrar y tomarme mi tiempo y formarme y hacer las tareas y hacerlo, ¿no? Es decir, es mucho más difícil que cuando una persona no sigue, pero quizá ahí se puede palear con estar 4 amigos y decir, vamos juntos y hagámoslo. Pero creo que ahí se pueden demostrar más cosas. Y quizá un último tema, creo que nos puede ayudar mucho, y les hablaba, está relacionado con lo que me preguntaron antes del emprendimiento en tecnología. Creo que ahora con tecnología, con desarrollo de algoritmos, con desarrollo de mejores maneras de hacer, ya se puede demostrar desde aquí que es que hay cosas que se pueden hacer que son también brillantes y en eso podemos competir mucho más con el mundo. Ahora con una computadora, una conexión al Internet, podemos competir en el mundo. Entonces, creo que ahí les diría, tenemos ya mucho, mucho, mucho más acceso, muchísimo más que hace no mucho tiempo. 15 años no había todo ese acceso, ¿no? Entonces, creo que ahora lo que hay que empujar es ayudar a las personas, que creo que eso es lo que están haciendo, a cómo acceder a todas estas cosas que hay, porque a veces hay demasiado y hay que saber escoger y ponerse disciplinado al respecto, ¿no? Wow, muchísimas gracias, Ariel, por todas las respuestas que nos estás dando, por compartir un poco más de tu experiencia con todos nosotros. Nosotros ya vamos a ir cerrando nuestro capítulo. No sé si quisieras dar unas últimas palabras, Ariel, 30 segundos, algo así súper rápido para ir cerrando. Sí, a ver, en un principio decir que la digitalización de nuestras empresas bolivianas, es decir, estamos en un mercado cada vez más global y tenemos que ver que si no nos ponemos la camiseta realmente de competición en todo esto de tecnología, nos vamos a quedar atrás y los que van a ganar van a ser esas otras empresas de afuera. Entonces, para mí, esta lucha en tecnología es muy importante y realmente tenemos que asumir. Es como el COVID. Si no nos preparamos, simplemente nos va a atacar. Y las consecuencias son tan fuertes como ahora, desempleo y todo eso. Y honestamente no estoy exagerando. Es decir, cuando hayan taxis que se conduzcan en sí solos, ¿cuántos taxistas en Bolivia existen que viven simplemente de eso? Solamente si pensamos eso, va a tener un gran efecto. Entonces, es la oportunidad, nuestra oportunidad de poder, en vez tomar el toro por las astas y volcar eso y decir cómo podemos nosotros aprovechar eso. Entonces, aprovechemos esa oportunidad, no es tarde, y es lo que quisiera decir. En general, medianas, pequeñas, emprendedores, creo que avancemos. Finalmente, para educación, chicos, cuenten conmigo. Si alguno de ustedes quiere tomarse un café, estoy en Cochabamba estas semanas. Y si algún día quieren ir a hacer un windsurf al lago Titicaca, kitesurfear en otro lugar, díganme y van a estar más que invitados. ¿Sí? Muchísimas gracias, Ariel, también a las personas que nos han estado escuchando. Este ha sido un capítulo más de Mastermind Bolivia. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales con Mastermind Bolivia, ya sea en Facebook, Instagram, y también pueden seguir en Instagram a la empresa de Ariel, Bambutec. Si quieren estar más al tanto de lo que ellos hacen, preguntarles directamente a ellos, Bambutec, búsquenlos en Facebook y también en Instagram.
Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Gracias.